Aparentemente se frició el PowerPoint que iba a presentar. Déjenme ver si lo puedo rescatar de otra manera. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, módulo 5, vamos a empezar, ¿verdad? El último módulo, y recordarles que la próxima clase ya empiezan las exposiciones grupales. Bien, vamos acá. Ok. Entonces tenemos acá en pantalla lo concerniente al módulo que vamos a tratar con el tema modelos económicos y econométricos. Bien, modelos económicos es una representación simplificada de un proceso o fenómeno económico. En otras palabras, es una presentación simplificada de la relación entre distintas variables que tienen que ver con la economía, claro está, que explican cómo opera la economía o un fenómeno en particular. Y cuando se habla de econometría, es la ciencia que se basa en la utilización de herramientas matemáticas, estadísticas, para estimar la relación económica y también financiera y de otras disciplinas. Hasta se ha dado el caso de que asuntos que tienen que ver con la psicología también puedan medirse a través de esos análisis econométricos. Entonces, el objetivo de la econometría permite realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de algunos factores que afectan una variable que esté asociada a un fenómeno económico en nuestro caso, ¿verdad? Y también pronosticar variables macroeconómicas como la tasa de inflación, el empleo, el tipo de interés, la tasa de desempleo, Producto Interno Bruto, entre otras, ¿verdad? Ok. Pronosticar, y también podríamos agregar acá, ver el comportamiento, cómo se va moviendo esa variable a través de una data histórica, ¿no? También.
Entonces, en un análisis econométrico, una de las tantas técnicas que existe es un análisis de regresión lineal. Y este análisis de regresión lineal es un modelo matemático de línea recta, tal cual como se observa aquí abajo en los dibujos, línea recta, para describir esas relaciones entre las variables. Entonces vamos a tener por un lado la variable independiente, perdón, la variable dependiente, que es la y. Acuérdense que la y siempre va en el eje vertical, y la relación también con la variable independiente, que va en el eje horizontal. ¿Okay? Entonces, por medio de esa recta o esa regresión lineal, se busca la mejor recta posible que ajuste esa nube de puntos que se ven ahí. Y esa nube de puntos representa cada uno de los datos, ¿no? De las variables, la serie, la información. ¿Ok? Entonces, para recordarles que de manera matemática, esta es la función de una recta. Y, que es la variable independiente, es igual a más bx. A y b son coeficientes, ¿sí? O regresores, también le dice. Esta función que está aquí es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo, una recta. B sub 0 o beta sub 0 representa la A, y beta sub 1 por la X representa la B y la X. Y se le agrega un término de E de error. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Y, variable dependiente, la A, que es igual la ordenada al origen, la B, que es la pendiente o la recta de regresión, la X, la variable independiente, y la E, que es el término de error. Vamos a ver una cosita acá, a ver. Ok. Dentro de esa metodología de regresión lineal, también se encuentra un cálculo, que es el cálculo del coeficiente de correlación, que es la medida que expresa el grado o la fuerza o la relación que hay en esas dos variables. Y ese coeficiente de correlación se identifica con una R, el R cuadrado, famoso R cuadrado. Y se expresa entre un valor de 1 y menos 1. ¿Ok? En ese valor está cifrado ese R cuadrado. Y acá abajito se ve el cálculo. Ya vamos a ver cómo se calcula esa recta regresión. El cálculo, cómo aparece la forma, pues, de esa línea de regresión. Por ejemplo, en este caso, en la primera, se muestra una relación ascendente, ¿cierto? Ascendente. Y también podría decir que aparte de ascendente, es una relación directa. ¿Ok? Es una relación directa. Y después vamos a explicar por qué. ¿Por qué es directa? ¿Cómo se sabe que es directa? Mediante ya la ecuación de la recta de regresión. Y es perfecta porque todos los puntos están sobre esa
recta de regresión. Es perfecto. Y esta es igual a 1. ¿Ok? Es igual a 1. O sea, el R cuadrado, la coeficiente de correlación es igual a 1. Bien. Ambas variables se mueven en el mismo sentido. Si X sube, recuerden que X es la variable independiente, la que ejerce el control, ¿verdad? Si X sube, Y también sube, porque acabamos de decir que es una relación directa. ¿Ok? Bien. Acá también se muestra una relación directa, pero no es perfecta. Directa o positiva, ¿no? ¿Por qué positiva? Porque en el signo va a aparecer más y más. ¿Ok? Más y más. Para el coeficiente A y para el coeficiente de B. O beta 0, beta 1, que es lo mismo. Por eso es que uno se da cuenta que es positiva, ¿verdad? Pero entonces aquí los puntos están un poquito dispersos, ¿sí? Un poquito dispersos. Y obviamente ya la relación no es, ese coeficiente de correlación no es igual a 1, sino está entre un valor de 0 y 1. Y uno por experiencia propia podríamos decir que está más o menos en un 80, en 0.8, un 80%, es lo mismo, más o menos. Entonces, acá no tiene ninguna tendencia ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni ascendente, ni descendente, sino una línea totalmente horizontal. Y esto significa que no hay ninguna relación. Aparte de eso, los datos están mucho más dispersos que este que está acá. ¿Sí? Así que esto, gráficamente, uno ya puede darse cuenta de ese grado de correlación que hay entre las variables y esa fuerza también. ¿Ok? Bien, entonces cuando no hay relación, el R cuadrado es igual a 0 o cercano a 0. Cercano a 0 es una correlación bastante débil, ¿verdad? Acá es extremadamente fuerte y aquí es buena, una correlación buena. Y acá, bueno, se ve la línea descendente, ¿verdad? Que es una correlación inversa y negativa, porque acá el signo va a aparecer en negativo, ¿verdad? Entonces, es perfecta porque todos los puntos están dentro de la recta de regresión y es inversa porque mientras X sube, Y disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas. ¿Habían visto este material antes? A ver, No, ¿no? no, profe. ¿Alguien sí? ¿No? ¿Nadie? Ok. Esto, lo que están viendo en pantalla es apenas la introducción, el inicio del análisis de datos, de la famoso análisis de datos que está de moda, data analyzing, ¿verdad? La ciencia de datos, apenas el inicio. Ok. Apenas el inicio porque hay solamente vamos a ver regresión lineal, hay regresión lineal múltiple, hay regresión de mínimos cuadrados generalizados, hay regresión logic, probit, regresión
con variables no correlacionadas, o sea, un sinfín de metodologías para poder estimar o predecir el comportamiento de una o más variables. Ok. Entonces, visto de otra manera, ok, habíamos dicho que la beta 0 es igual a la A, ¿no? Y esa A, ¿qué es? A ver si la tengo por aquí. Ajá. Esa A representa, o está acá, a ver. Ajá, aquí. La ordenada con el eje Y, ¿sí? La ordenada con la eje Y. Digamos que la línea, ya hicieron el cálculo, la línea está de esta forma, que habíamos dicho que es ascendente, ¿verdad? Y directa. Si usted se imagina esa recta, va a tocar con ese punto, ¿verdad? Ese punto con el eje de las Y, como me dice aquí, ordenada con el eje de las Y. Entonces, eso representa el intersecto con el eje de la ordenada de la Y. Esa A representa el intersecto, ¿sí? Y la beta sub 1 o la B, es lo mismo, beta sub 1 o la B, representa el grado de inclinación de esa recta. Puede ser un poquito más abajo, un poquito más arriba. Ya lo vimos, ¿no? El grado de inclinación, aquí está, grados de inclinación. También llamado la pendiente, es el grado de inclinación, es lo mismo. ¿Ok? Habíamos dicho que la E representa el margen de error de ese cálculo de regresión lineal. ¿Y cómo se evidencia visualmente ese margen de error? Aquí está. Mientras más apartado estén esos puntos de esa recta de regresión, más elevado va a ser ese error. ¿Ok? ¿Ve? Aquí está más o menos prácticamente, no hay muchos errores, ¿verdad? Aquí 0 error y aquí hay un grado de error, ¿verdad? Eso es lo que significa esa E o error aleatorio. Ok. Bueno, este es un ejemplo. Este es un ejemplo que voy a dar para estimar dos variables, ¿verdad? En la tarea de este módulo ustedes van a estimar otras variables. Ya le voy a dar después la base de datos. Ok. Y esa estimación está basada en una teoría económica que se llama la curva de Phillips. La curva de Phillips me dice aquí que se puede medir en el corto y en el largo plazo, ¿verdad? En el corto plazo es un principio de la teoría económica que establece una relación inversa, es decir, que si me da inversa, la figura que me debe dar es esta, ¿verdad? Inversa, ¿cierto? Con un coeficiente que tenga signo negativo. Es lo que me dice la teoría económica. ¿Sí? Aquí usted no puede correlacionar, usted no puede hacer una regresión, digamos, con variables que son ilógicas. Por ejemplo,
la cantidad, digamos que yo llevo una estadística de la cantidad de personas que comen helado, ¿sí? Y yo quiero correlacionar la cantidad de personas que comen helado con la cantidad de fallecimientos por ahogamiento. ¿Eso tiene relación? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? No, profesor. No, pero puede ser que de pura casualidad me dé un R cuadrado alto. Pudiera ser, pero eso es ilógico, así que, ¿verdad? Que yo pudiera decir también y que bueno, es que ¿por qué se ahoga la gente? La gente se ahoga, pues uno, porque va a la playa y va al río, no sabe nadar o se descuida, ¿cierto? Muchas olas, el clima, etcétera. Entonces yo pudiera buscar una variable como más sólida para medir ese tipo de accidentes, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces es eso, ¿no? Primero, para poder hacer una regresión, usted tiene que utilizar la lógica, el sentido común. Y muchas veces ya está la teoría, por lo menos aquí ya la teoría económica ya está escrita que me dice que hay una relación inversa entre quién, entre la inflación y la tasa de desempleo. Se trata de uno de los tantos vínculos establecidos entre las perspectivas económicas y monetarias de la economía. Un aumento en la masa monetaria, es decir, un incremento en el Producto Interno Bruto, hace que se incremente la masa monetaria, ¿verdad? Beneficia la demanda agregada, que es el PIB. Recuérdense esa fórmula de macroeconómica de Keynes, ¿verdad? Demanda agregada es igual al consumo más la inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Entonces, ese aumento de la demanda agregada en el corto plazo se traduce con un mayor crecimiento económico del PIB y esta a su vez en la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿verdad? O sea, a mayor crecimiento le va mejor a las empresas, comienzan a contratar personas, ¿verdad? Y eso, y esa, esa contratación de personas hace que la tasa de desempleo, ¿verdad? Disminuya. Pero vuelvo, repito, porque esto ya lo he dicho hasta el cansancio, la masa monetaria está elevada, el PIB está creciendo y eso causa inflación. Entonces la lógica me dice exactamente eso, ¿no? Que si la tasa de desempleo permanece baja, pues la inflación aumenta. ¿Ok? Esa es la teoría económica. Y acá no nos vamos a meter mucho en esto, en ese cálculo de la Nairu, porque acá hay otros elementos, ¿verdad? Pero a los que les gusta curiosear, se refiere aquí a la tasa de inflación en un periodo determinado. La tasa de inflación, ese menos 1, es en el periodo anterior. Aquí dice año, pero puede ser periodo, o sea, un mes, ¿verdad? Un trimestre. Y la U sub T se refiere a la tasa de desempleo
y NAIRU, o tasa natural de desempleo, es la USUN. ¿Y qué es el NAIRU? Non-Accelerating Inflation Rate on Employment. ¿Okay? La tasa, traducido en español, la tasa de paro o la tasa de desempleo no acelerada de la inflación es el nivel de desempleo que es compatible con la meta de una inflación estable. La meta de una inflación estable. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen como meta que la inflación sea el 2%. Pero esa inflación también tiene que estar equilibrada con la tasa de desempleo, ¿cierto? Ellos tienen ya sus experiencias, sus perfiles, sus cálculos. Le prestan aparentemente, últimamente le están prestando más atención a la tasa de inflación. Y quieren llevar sí o sí a ese porcentaje del 2%. La tasa natural de desempleo es aquella que representa un nivel de desempleo que no puede ser reducido y que forma parte de lo que se considera normal en una economía. Eso habría que investigarlo. ¿Cuál será la tasa natural, el NAIRU, de las diferentes economías en determinados países? ¿Ok? Bien, entonces acá ya en el largo plazo, la curva de Phillips en el largo plazo, no se ajusta a la relación de corto plazo. En este caso se parte del supuesto de que con el paso del tiempo, los agentes económicos condicionarán sus comportamientos a las previsiones de la inflación. Y esto anularía los efectos reales sobre la economía. Se trata del principio de la neutralidad del dinero a largo plazo, representado gráficamente por una línea vertical en el valor considerado como la tasa natural de desempleo, la NAIRU, o cuando existan restricciones competitivas en la economía real, se llama la tasa NAIRU. Ok. Aquí, cuando usted trata de analizar de manera, o trata de realizar pues el cálculo este de regresión lineal, uno de los primeros pasos pues es ver visualmente a través de una gráfica el comportamiento, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, los años, la data sale de 1997, una data anual, hasta 2021, ¿verdad? Y los datos son de la tasa de desempleo de Panamá, ¿sí? Y la tasa de inflación también de Panamá. ¿Ok? Recuerden ese 2020, la tasa de desempleo aumentó y miren, la inflación se redujo y eso es precisamente lo que está apuntando la teoría. ¿Lo ven? Clarito como el agua, ¿verdad? Ok. Y ya, fíjense visualmente, la línea roja, que es la tasa de desempleo, cuando está bajando la línea roja, la tasa de desempleo, pues entonces está aumentando en cierta medida la inflación. Y fíjense en ese 2020, el punto de quiebra aquí, la tasa de desempleo aumentó, ¿verdad? Y fíjense en la inflación disminuyó, por lo que hemos dicho, ¿no? Que es una relación inversa. ¿Ok? Así que tiene un comportamiento más o menos similar.
No es tan perfecto, pero más o menos. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Profesor, eso es tomando en cuenta la teoría de Phillips. Sí, correcto. Tomando en cuenta en base a la teoría de la curva de Phillips, correcto. Porque es esas dos variables donde el señor Phillips, pues, traduce esa teoría. Entonces, uno de los primeros pasos es eso, verificar visualmente a través de una gráfica lineal, ¿sí? Como esta que está aquí, cómo es el comportamiento de esa variable. Bien, entonces esto es el cálculo ya de tomé esta base de datos, ¿sí? Y en vez de hacer una gráfica lineal, se hizo una gráfica de dispersión, se llama. Una gráfica de dispersión y donde se ve claramente, pues, que es la relación inversa. Pero, perdón, ¿cómo ven esa nube de puntos? Muy alejada de la recta. ¿Qué pueden apreciar? ¿Quién me dice? Sobre esa nube de puntos. ¿Está muy alejada de la recta o no? O sea, esa es inversa negativa, ¿no? Y que tiene bastante error. Unos puntos. Correcto. Perfecto. Me gustó ese análisis. Perfecto. ¿Cuál será el error más grande? Pues mire, el punto que más se aleja de la recta. Y ese punto, si yo lo trato de calcular, ¿verdad? Por acá me dice inflación, ¿cierto? Y por acá me dice tasa de desempleo, X y Y, ¿sí? Si yo me voy más o menos a calcular esto, a ver, así al ojo, porque no hay de otra, a ver, la tasa de desempleo y la inflación. Bueno, está un poquito, bueno, ahora lo calculamos mejor, porque estoy quizás estos datos no me están reflejando mucho el porcentaje que yo quiero. Ok. Sí, mejor lo vamos a calcular de otra forma. Por ejemplo, este dato muestra bastante error. Y cuando son datos así, se llaman datos atípicos. ¿Sí? No creo que sea el del 2020. No creo porque me da. ¿Por qué? Porque me da como positivo. ¿Cierto? Me da positivo porque aquí está la línea 0 y el 2020 me tiene que dar negativo, pero lo que ahora no me acuerdo si hay otro punto por acá abajo que no se muestra en esta gráfica. Eso es lo que me causa la duda. Y entonces fíjense bien, ya el cálculo de esa recta regresión me dio descendente y como les había dicho, fíjense bien, hay un signo negativo que, bueno, aquí el Excel no sé por qué dispara la B primero y de la A después. Pero dígame. Helio, punta de Blippi. Aló, se escucha el micrófono. También el grito. Bien, entonces
se ve ese signo negativo, ¿verdad? Ese signo negativo. Y el R cuadrado, ¿qué me dicen de ese R cuadrado? 33%. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven fuerte? ¿Lo ven débil? ¿Lo ven, digamos, normal? ¿Cómo lo ven? Bien, según la teoría estadística, póngase de manera más fácil, póngase como, esto como si fuera las notas de la universidad. Un 33%, ¿qué significa para usted? Una nota que baja, bajísima, ¿verdad? ¿Cierto? No pasa. ¿Ok? Es una relación, entonces, es una relación bastante débil. ¿Sí? Pero no deja de estar correlacionada de alguna manera. ¿Ok? ¿Y por qué es débil? Porque hay esos elementos atípicos. Ese error le resta fuerza a ese R cuadrado. ¿Sí? Esos errores, porque hay varios, le resta fuerza a ese R cuadrado. Entonces, digamos, un buen R cuadrado podría decirse de una nota que por lo menos usted pasa en la asignatura. Por lo menos pasa en la asignatura. ¿Con cuánto pasa una asignatura? ¿Con D o con C? ¿Con D pasan? No recuerdo acá cómo es la... ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Con D pasan o no? El profesor, hasta donde entiendo es con C. Con C. Ok. Ok. Bueno, en mis tiempos, no sé, porque la verdad no. En mis tiempos. Ajá, Creo que D dígame. no da créditos. D. Ajá, correcto. Yo creo que pasas por ejemplo, si hay una asignatura que depende de la otra, ¿verdad? Por ejemplo, fundamento de economía, te tiene que pasar fundamento de economía para después dar microeconomía, ¿verdad? Entonces, y después macroeconomía. Entonces, es requisito, la palabra, ¿no? Requisito de la otra. No sé si no da crédito, es correcto, pero puedes puedes dar la siguiente materia. Eso fue años luces en mi caso, allá cuando estaba en la Universidad de Panamá. Era así, ¿ok? Pero hay otras universidades donde, por lo menos en el grado de maestría, C es reprobaste y punto. Es de B o A. ¿Me explico? Ok. Bien, entonces, ¿cómo hay maneras de interpretar ese R cuadrado? Que ya lo vamos a calcular. Y la interpretación sería cuando la tasa de desempleo es cero, es decir, todo el mundo está empleado, en otras palabras, ¿no? Cuando la tasa de desempleo es cero, la tasa de inflación es 0.05, es decir, digamos un 5%. Siempre va a haber un gradito de inflación, 0.05%. Cuando la variable X, es decir, la X es la tasa de desempleo, aumenta en una unidad, ¿no? La variable Y
disminuye, aquí está, ¿por qué disminuye? Porque está el signo negativo, disminuye en 32%. Esa es una manera de predecir, ¿verdad? Si hubiera sido signo positivo, recuerden que entonces nace la línea de ascendente, ¿verdad? La recta ascendente, y acá en vez de disminuye, aumenta, ¿ok? Así que el signo también ejerce una manera de interpretación de esos coeficientes, ¿ok? Entonces aquí está la tasa, la NAIRU, ¿verdad? Que aparentemente es de un 15.5%, la tasa natural de desempleo, que obviamente no vamos a calcular eso, nos vamos a concentrar en esa recta regresión. Y otra forma de interpretar esta gráfica, existe una relación indirecta o inversa y decreciente entre la tasa de desempleo y la inflación, lo cual se corrobora teóricamente con la teoría de la curva de Phillips. El R cuadrado indica el 33%, ¿verdad? De las variaciones de la tasa de inflación que son explicadas por las variaciones en la tasa de desempleo. Es decir que si la tasa de desempleo aumenta, pues entonces la inflación disminuye. ¿Ok? Bien. Me voy a saltar esto porque es parte de otra, bueno, tiene que ver con esta teoría, pero vuelvo y repito, me quiero concentrar en la recta regresión. Ok, vamos a un ejemplo, vamos a tomar esa base de datos, que ya la tengo aquí aperturada, la misma base de datos, ¿verdad? La misma base de datos. Ok. Y entonces aquí tenemos, vamos a hacer esa recta de regresión. Bien, es importante que ustedes sepan que la X siempre tienen que colocarla en la primera columna para hacer la gráfica, porque Excel reconoce esa primera columna como si estuviera en el eje horizontal, ¿verdad? De ese plano cartesiano, partiendo de ahí. Entonces yo tomo, ok, sombreo, sí, sombreo, toda la serie, me voy a insertar, me voy donde dice insertar gráfico de dispersión, mire lo que dice ahí, XY, ¿ok? XY permite usar este tipo de gráfico para mostrar la relación entre conjuntos de valores. ¿Cuáles son los conjuntos de valores? Bueno, la tasa de desempleo tiene un conjunto de valores y la tasa de inflación también tiene otro conjunto de valores. Ok, me voy a la primerita. Ok, dispersión. Top, y ahí aparece la nube de puntos. ¿Estamos bien ahí? Sí, profesor. Perfecto. Y ahora, ¿cómo yo hago que aparezca el resto de la ecuación? Bueno, me posiciono en cualquiera de los puntos, cualquiera. Ahí, ¿lo ven? Le doy clic derecho, y me dice aquí, agregar línea de tendencia.
ese agregar línea de tendencia es la recta está agregando la recta de regresión. ¿Ok? Le doy ahí. La dejo en lineal. Fíjense que hay otras rectas: logarítmica, polinómica, media móvil, exponencial. Por eso que le digo que esto es un mundo aparte. Pero yo la dejo en lineal, ¿cierto? Bajo. Y le digo, preséntame la ecuación en el gráfico. ¿Cuál ecuación? La de los coeficientes A y B. Y ahí aparecieron, ¿ve? Voy a correrlo un poquito para ahí. Y también le digo, ya se me perdió la... Voy de nuevo porque se me perdió. Voy de nuevo aquí. Clic derecho, agregar línea de tendencia, lineal, bajo, y le dije, preséntame la ecuación del gráfico y también preséntame el valor de R cuadrado. Le doy ahí clic, cierro, y aquí aparece. Voy a correrlo un poquito más acá para que se vean. Voy a agrandar, negrito, agrando. Ahí está. Entonces, fíjense bien, este que estaba por acá, yo lo puedo identificar. ¿Ve? Si me posiciono en el mismo punto, me dice que ese es un 5.8% y un 8%. La tasa de inflación es 5.8 y la tasa de desempleo es 8.8. Si lo veo por acá, 5.8, ¿dónde está? A ver. En el 2016. 2008. Aquí ve. Mm. Vamos a ponerlo ahí. A ver. A pintarlo de color. Pintarlo de color. ¿Qué pasó en el 2008? ¿Quién me dice? Eso lo vimos en el PIB. Aquí en Panamá en el 2008, ¿qué pasó? Acá, fíjense bien, ¿cuál es el punto atípico ahí? ¿La tasa de desempleo o la tasa de inflación? Fíjense la inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más elevada, ¿cierto? Es una de las más elevadas de esa serie. Si yo busco otro truco estadístico, yo le pongo un max, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo de esta serie de datos? A ver, puse igual, ok. Sí, lo transformo en porcentaje y me da ¿cuánto? 8.8. Exactamente, de esa serie de datos, el máximo es 8.8. Por eso es que se me dispara hasta acá. Había una inflación bastante grande. ¿Sí? Y miren que la tasa de desempleo no era tan alta. Ese es un punto atípico que difiere un poco, difiere bastante de lo que está dictando la ley esta de la curva de Phillips. ¿Sí o no? Un punto atípico. Habría que investigar qué pasó. Yo recuerdo que en el 2008 hubo una crisis económica bursátil, hipotecaria en Estados Unidos que afectó al mundo. ¿Ok? Pero no recuerdo exactamente por qué se inflaron los precios. Posiblemente aquí en Panamá,
Y eso ustedes lo van a investigar en la tarea que ustedes van a tener que hacer, una relación entre el precio del combustible y la inflación, o el IPC, el índice IPC acá en Panamá. Y ahí se va a dar cuenta que hay cierto grado de correlación, ¿verdad? Apenas aumenta el combustible, se disparan los precios aquí en Panamá. Quizás sea eso, que haya que incluirle esa variable para minimizar ese efecto del error. Y ya entonces no sería una regresión lineal simple, sería una regresión lineal compuesta, porque está entonces, estamos hablando de una variable dependiente, que es la Y, dependiente, y una variable independiente, que es la tasa de empleo, más otra variable independiente que podría ser el precio del barril de combustible. Y obtener un mejor modelo de predicción. Podría ser. Ok. Preguntas. Si me voy a este de acá, me dice que es el 2020, porque me dice que la inflación fue 18 puntos, perdón, sí, no, la inflación no. La tasa de desempleo 18.5% y la inflación en menos 1.6. Y obviamente ese es el extremo, ¿verdad? El extremo, ahí está, el extremo que es uno de los más, el dato más pequeño. Acá buscamos el máximo. Buscamos el máximo. Vamos a agrandar esto que no veo yo. Y si busco el mínimo, de esta misma base de datos, me da 1.6%. ¿Sí? También lo puedo hacer buscando con la tasa de desempleo, pero acá el error me marca a ese exabrupto, pues, o ese dato atípico que se está dando en la inflación. Mientras una está muy elevada, la otra está muy baja. ¿Ok? Pero es una pregunta, en ese Diga. 2008, si no hubiese sido por el tema que estamos suponiendo que puede ser combustible, Sí. ese que hubiese sido así, en efecto, la tasa de desempleo, ahí entonces el 5.8 debía ser menor, ¿cierto? Para que se cumpla la curva de Phillips. O yo diría menor la inflación. Menor la inflación. Porque yo también puedo sacar otra conclusión que yo puedo promediar, ¿no? Yo le saco promedio, ¿verdad? Promedio de, voy a sacar de las dos. Promedio, nada más como para saber, como investigador, ¿no? El promedio de la tasa de desempleo, voy a poner otro color, 9.3%. ¿Sí? Que mira que esta está más baja, pero si yo me voy a ver al promedio de, miren esto, de la inflación, es un 2% y esta está extremadamente fuera de ese rango, ¿verdad? No, ni siquiera, ¿verdad? ¿Me explico? Así que yo me iría más bien por la tasa de inflación en este sentido. Y acá en esta, las dos están lejísimos. Acá este es un daño súper atípico que está fuera de, o sea, de los cálculos estadísticos.
Daña la ecuación del R cuadrado ese punto del 2020. Lo daña. ¿Alguna otra pregunta, duda? Y fíjense bien que más o menos me da parecido, ¿verdad? Parecida la recta con ese punto atípico y todo lo demás. ¿Preguntas, dudas? Ok, yo también me puedo ir un poquito más allá. El Excel me permite hacer otra cosita más, pero no todo. Para, digamos, tener un mejor sustento de esta recta de regresión. Lo más que puedo hacer es, me voy a datos. En Excel, si no le aparece este análisis de datos, usted lo puede ver en algún video en YouTube, ¿verdad? Y le dice cómo incluir en ese Excel análisis de datos. Es por acá, si no me equivoco, es, a ver, en opciones, y te vas a complementos y complementos de Excel. Ir a complementos de Excel. Ajá. Y ahí están el solver, herramienta para análisis, que es esta, análisis de datos y otras cosas, ¿no? Si es que no están, no lo tienen activado, lo pueden activar así. Entonces me voy a análisis de datos, doy clic en, perdón, me voy en datos, análisis de datos, abro ese análisis de datos, me voy donde dice regresión, ¿sí? Regresión, me doy a aceptar. Me dice rango de las Y de entrada. ¿Cuál es la Y? La variable ¿qué? Dependiente o independiente. ¿Cuál es la Y? Y que es dependiente o independiente. ¿Quién me dice? Dependiente. Dependiente. Me voy acá, la Y, ¿verdad? La Y es, yo puedo también incluir el título, tasa de inflación. Ok. Le doy clic ahí, ya lo tiene reconocido. Me voy a ahora a la independiente, la X. Clic acá. Incluyendo el título. Digo que rótulos, clic en rótulos porque son los títulos, ¿sí? Títulos. Esto lo dejo así a un nivel de confianza de 95%. Estadísticamente hablando es digamos, el grado de posibilidad, pues, o de probabilidad de que ese modelo tenga coeficientes certeros, ¿no? Hay un 5% de margen de error, es lo que dice. Entonces, rango de salida, si lo quiero en una hoja nueva, ok, le voy a decir que sí. Y acá hay otros gráficos también que me pueden servir, pero vamos a dejarlo por ahora así. Lo vamos a hacer en otra hoja. Le doy a aceptar. Voy a agrandar esto un poco, perdón. Voy a agrandar esto un poco.
Entonces, el coeficiente, el R cuadrado, más todavía, aquí está, ¿verdad? El R cuadrado, 33%, ¿cierto? Lo mismo que me dio, ahí está, 33.41, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué más hay? Esto es, digamos, los errores, ¿verdad? El cálculo de errores ya, la sumatoria. Las 25 observaciones, es decir, desde 1997 al 2021 hay 95 datos. 95 datos tanto de la tasa de desempleo como la inflación. ¿Qué más tenemos por acá? Esto se usa mucho para ver el grado de significancia de los coeficientes. Si esto es menor al 5%, ¿verdad? Si esto es menor al 5%, significa que el coeficiente menor, voy a ponerlo acá, menor al 5% o 0.05 es lo mismo. Y lo es, ¿verdad? Es menor al 5%, el coeficiente es significativo. Significativo que es apto para modelar o hacer la predicción, ¿verdad? Entonces, de intersección. ¿Qué es la intersección? ¿Quién me dice? ¿Qué coeficiente es la intersección? El A. El A, exactamente. Y el de abajo es el B. ¿Sí? 0.5. Me voy acá. Ahí está. El A. Y el B menos 0.32, ¿verdad? Ok. Menos 0.32. Bien. ¿Qué más? Ok, la probabilidad del coeficiente, también esto, esa E menos 0.5 significa que hay 5 ceros adelante. Ok, si lo transformo, si yo lo llevo a transformar en números, a ver dónde está, formato, números, no le pongo ninguna posición de decimal, aquí está, lo agrando, me van a aparecer los 5 ceros que le dije, y esto me dice que también es menor a 0.5, ¿verdad? 0.5. Ambos son menores a 0.5, así que esos coeficientes o esos estimadores me sirven para modelar o hacer la predicción. Y cuando hablo de predicción, es que si yo tomo los valores, voy a agrandar esto un poco, los valores de A, ¿verdad? De A menos B, y a esa X le pongo un número, póngale un 10, un 8, lo que quiera, y resuelve esa ecuación, entonces la predicción es el valor, ¿verdad? A, ¿verdad? Menos X por el número que usted le quiera poner. Y me da la predicción de qué? De Y. O sea, la inflación va a subir o va a bajar en tanto. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios.
Esto le puede servir a ustedes, a los que trabajan en venta. ¿Sí? Por ejemplo, una relación de ventas, ¿no? También. Predicción de venta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una preguntita que no vi. Cuando hice el análisis de datos, ¿qué columna agarró? ¿La Y solamente? No, las dos. Ambas. Ah, okay. Sí, pero acuérdense que por separado, ¿no? Me voy a datos, análisis de datos, regresión, aceptar. Aquí está, ¿ves? La Y toma los valores de la Y y toma también los valores de la X. ¿Ves? Y si le puso el encabezado de tasa de desempleo e inflación, entonces le da clic en rótulo, porque si no, no le va a salir. ¿Estamos bien? Sí, gracias, profesor. Ok. Bien, entonces, bueno, espero que ustedes estén ya más o menos preparados para el próximo jueves, que empiezan las exposiciones, ¿verdad? Empiezan las exposiciones. De tarea de este módulo, pues simplemente es esta de acá. Miren, aquí está la base de datos para hacer esta tarea, ¿no? La base de datos de precios, barril de combustible e IPC. Y la tarea es realizar una regresión lineal entre esas variables, ¿verdad? También realice un diagrama de dispersión. Diga por qué, si es una correlación directa o indirecta y por qué llegó a esa conclusión. Acuérdense de los signos también. Signo negativo da indicio que es indirecta, signo positivo de los coeficientes, que es una relación directa, y obviamente también el grado de inclinación de la recta. Realice el análisis de regresión utilizando la herramienta de análisis de datos de Excel, es decir, lo último que hicimos, obtener la ecuación de la recta de regresión, que es esta, ¿no? Está aquí. ¿Y qué más? ¿Cuál es el valor del coeficiente del R cuadrado? Facilito. Y explique qué indica ese valor. ¿Estamos bien? Fíjense que hasta lo estoy ayudando. Fíjense cómo es la correlación esta, ¿eh? Entre aquí ya gráficamente deben tener un buen diagnóstico. Ok. Y la base de datos está en aquí. Esa misma base de datos está aquí, para que usted pueda hacer el ejercicio. ¿Preguntas? ¿No hay? No, profesor. No, profe. Ok, entonces, bien, nos despedimos si no hay preguntas. Y nos vemos el próximo jueves. Chao, profesor. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Chao.